bendición estar nuevamente con ustedes. La verdad es que a mí me llena de mucha alegría el estar aquí en la presencia del Señor y entre ustedes, compartiendo pues esto que hemos estudiado y que el Señor lo sabe, hemos orado y estudiado porque entendemos esto, que nos ven algunas personas que están entrando en el camino del Señor, que tienen poco tiempo de que alguien les habló, algunas personas que incluso quizás sea su primero o segundo contacto con una comunidad cristiana, y también tenemos, gracias a Dios, dentro de los que nos ven, personas que tienen estudios teológicos, pastores, y entonces eso nos impone un reto de tratar de que la enseñanza sea tan clara que lo pueda entender cualquier persona que está apenas aprendiendo o leyendo los primeros pasajes de la Escritura, y también algunos otros queridos hermanos que tienen un conocimiento profundo de ella. Así que quisiera, hermanos, en esta tarde iniciar orando. Quisiera pedirles, hermanos, que me ayuden a orar. Hay algunas peticiones que han estado mandando en los grupos de oración. No voy a decir a los niños por los cuales se nos ha pedido que oremos, los adolescentes y también un hermano nuestro que mañana tiene una presentación en un juzgado que es muy importante. Entonces vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús queremos poner delante de ti, Señor, a estos pequeños, Señor, que han estado en una situación de enfermedad, Padre, que han tenido que ir al hospital, Señor, que tienen una situación de complicación. Te pedimos que tú bendigas a cada uno de estos chiquitos, Señor. También te pedimos, oh Dios, que tú bendigas a los adolescentes, Señor, por los cuales nos han estado pidiendo. Y, Señor, también te pedimos de manera especial que tú bendigas a tu hijo, Señor, que mañana tendrá una audiencia, Padre, y que, Señor, es muy importante la decisión del juez. Te pedimos, Señor, que tú les bendigas a cada uno de ellos. Padre, ponemos delante de ti la consideración de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, fíjense que hace algunos años un joven me platicó que cuando él era niño, estando en una clase, la maestra le dijo: cantas horrible, sería mejor que ya te calles. Y siendo un niño de un corazón muy sensible, le afectó tanto que cuando fue creciendo, él tenía en la cabeza que sería mejor que no cantara porque todo el mundo se iba a dar cuenta de lo horrible que cantaba. Pero algo precioso que hace la palabra de Dios es que Él renueva nuestros pensamientos, nuestra manera de sentir, nuestra manera de ver el mundo. Y a mí en particular me emocionó mucho hace unos 4 o 5 años cuando estábamos en una fogata y él me pidió la guitarra. No sabía que supiera tocar, pero empezó a tocar y a cantar. Y en su canto yo me alegré mucho porque sabía de la historia de cuando él había sido niño, y cuando lo escuché cantar y que cantaba tan bien, yo dije: Padre, gracias, porque tú renuevas nuestra manera de pensar. Pero también me hizo ver, hermanos, el impacto que pueden tener nuestras palabras para levantarnos o para tirarnos, para hacernos crecer o para destruirnos. Así que en esta noche, hermanos, quisiera hablar con ustedes de este tema: las palabras que nos levantan o nos destruyen emocional y espiritualmente. Las palabras que nos levantan o nos destruyen emocional y espiritualmente. Un porcentaje altísimo, hermanos, de conflictos son generados por las palabras o las ofensas que una persona hace a la otra. No es extraño que cuando uno va manejando puede ver a una persona adelante o al lado que fue insultada por otro y de pronto se baja y trae en la mano un bat o alguna cosa así y empieza a agredir a aquella persona que le hizo una expresión fea, que lo insultó verbalmente o que le hizo alguna expresión grosera. El asunto es que las palabras tienen un impacto muy fuerte en la manera como nosotros nos sentimos y también en la manera como crecemos espiritualmente o nos vamos hacia abajo en una situación
de derrumbe espiritual. Algo que a mí me ha inquietado mucho, hermanos, es ver que tristemente algunos de los creyentes con los que he convivido a lo largo de toda mi vida como cristiano siguen utilizando palabras y expresiones que están en contra de este lenguaje que Dios nos ha dado, de ese lenguaje espiritual y a través del cual podemos entrar en esa sintonía con nuestro Señor, en ese lenguaje que Él nos ha prestado y nos ha enseñado para que podamos comunicarnos con Él. Así que en esta tarde, hermanos, yo quiero decirles algo. Todas las palabras que piensas y repites continuamente tienen un efecto en tu vida, para destruirte o para levantarte. Lo voy a volver a leer. Todas las palabras que piensas y repites continuamente tienen un efecto en tu vida, para destruirte o para levantarte. El libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7, dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que un hombre, lo que una mujer está pensando continuamente, está declarando continuamente con sus palabras, es lo que llega a constituir la esencia de esa persona. Así que las palabras y los pensamientos que están continuamente en nuestra cabeza conforman nuestra manera de ser actual y mucho más lo que va a ocurrir en el futuro. Las palabras que nos decimos a nosotros mismos y a quienes nos oyen también tienen un gran impacto en nuestra vida y en la vida de los demás. Cuando un servidor, hermanos, estaba preparando este tema, originalmente yo lo pensé en términos de, hablemos de las palabras que nos bendicen. Hablemos de las palabras que tienen un impacto en nuestra generación y también en la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Hay muchos pasajes de la Escritura que nos hablan exactamente del impacto que tienen nuestras palabras en las siguientes generaciones. Y yo quería hablar de eso. Sin embargo, hermanos, al adentrarme en el estudio y al escuchar muchas de las conversaciones que se dan en la calle, cuando las personas están platicando, entendí algo. Una manera en la que nosotros podemos entender también el impacto de las palabras es encontrando su opuesto. Es decir, ¿qué es lo contrario a las palabras de bendición? Porque cuando encontramos el opuesto, no es para que nos concentremos en ello, solamente para que esos opuestos nos ayuden a clarificar qué es lo que Dios espera de nosotros y cómo nuestras palabras pueden agradarle a Él y también bendecir a nuestras generaciones. Así que pensando en esto, hermanos, y orando, una parte complicada, y de esto me dicen continuamente, una parte complicada de cuando estamos haciendo algún estudio no es precisamente el estudiar, el meternos a la palabra, a leer libros. Lo complicado está precisamente en organizar el material y hacerlo de una manera que sea entendible. Bueno, yo traté de hacerlo a través de una tabla, a través de una gráfica. Y quisiera hablarles, hermanos, a través de esa gráfica, cómo la palabra de Dios nos habla acerca de diferentes niveles en los cuales nosotros, hermanos, o nos vamos hundiendo o nos vamos levantando. Como el tema es muy largo, lo voy a dividir en dos secciones. Hoy únicamente, hermanos, hablaré acerca de las palabras que la Biblia dice que nos destruyen emocional y espiritualmente. Así que me enfocaré en tres asuntos muy particulares que la Biblia señala. En la parte de arriba, en esta gráfica que ustedes están viendo, se nos habla, está dividida en dos partes, acerca de las verdades que te elevan y en la otra parte, la parte de abajo, las mentiras que te destruyen. En la parte de arriba, eso lo veremos con mucho detalle dentro de 8 días, nos daremos cuenta, hermanos, de que hay un cierto nivel de crecimiento en el lenguaje que Dios nos va dando, en las palabras que Dios nos ha dado para bendecir. Así que empezamos justamente
conociendo el lenguaje de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, quien es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando lo encontramos, hallamos una nueva identidad en Dios y una nueva manera de comunicarnos con las palabras de Dios. Por eso es que a los nuevos creyentes les decimos, tienen que leer más la Biblia, porque en la Biblia está el lenguaje de Dios, están los pensamientos de Dios, están las palabras de Dios. Cuando nosotros entramos en esa vida cristiana, lo primero que se desarrolla dentro de esta nueva identidad es el lenguaje de Dios. Los que han estado conmigo desde el mes de marzo del año pasado se darán cuenta de que durante 10 estudios estuve hablando acerca de la identidad. ¿Quiénes somos nosotros a los ojos de Dios? ¿Qué es lo que Dios piensa de nosotros? Esos estudios, si alguien lo quiere ver, están en YouTube o están en Facebook. Retrocedan un poco y vean los temas sobre la identidad. Pero allí exactamente empieza el lenguaje. Luego están las oraciones que nosotros practicamos, pero las oraciones que van creciendo de nivel son aquellas oraciones que están fundamentadas en la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos conforme a los pensamientos de Dios y a la palabra de Dios, Dios nos dice esto: te voy a dar lo que estás pidiendo, porque estás orando de acuerdo a mi voluntad. Y luego seguimos en otro nivel en el que yo no he escuchado nunca una sola predicación acerca de esto, pero creo que es bien importante entender lo que la Biblia nos habla acerca de la meditación en sus preceptos. Y vamos a hablar de eso dentro de 8 días. También, cuando estamos en este lenguaje de Dios, en las oraciones y en la meditación, es como si fuera una espiral que nos va a aventar justamente hacia el siguiente nivel, que es el descubrimiento del conocimiento infinito de Dios, de su sabiduría. Hablaremos de eso dentro de 8 días. Cuando descubrimos eso, entonces Dios da la posibilidad de que nuestras palabras se conviertan en bendiciones sacerdotales, o bendiciones, me refiero a sacerdotales, por tomar como referencia a lo que hacían los antiguos patriarcas con sus hijos. Y estas bendiciones se van transmitiendo de una generación a otra y hallamos a familias bendecidas por causa de la enseñanza de la palabra de Dios, de ese tiempo de comunión con Dios, pero también de las bendiciones que nosotros damos sobre ellos. Y finalmente, dentro de todo esto, de estas palabras de verdad, está lo que es la adoración plena a Dios. Dios nos da su lenguaje, sus palabras, para que nosotros podamos adorarlo a Él como Él espera. De todo esto vamos a profundizar dentro de 8 días, pero vamos a concentrarnos ahora, hermanos, en aquellas mentiras que nos destruyen emocionalmente. Y miren, la palabra de Dios nos habla acerca de 3 fuentes en las cuales estas mentiras se dan. Nos habla de un padre de mentira, pero también nos habla acerca de instrumentos de este padre de mentira, que es Satanás, instrumentos que él utiliza para que justamente las mentiras se diseminen entre todo el mundo, incluso entre aquellos que hemos conocido de Dios. Así que vamos a hablar de esto. Hermana Kay, si me ayudas con la siguiente. Diríamos, hermanos, que hay una fuente de las palabras de mentira, y esa fuente es el maligno. La palabra de Dios nos habla precisamente acerca de que Satanás es el padre de mentira. Lo voy a leer más adelante, pero el versículo dice así. Lo voy a leer más adelante, cuando pongamos la diapositiva 10. Pero referente al maligno, dice estas palabras. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Así que hay una fuente de las palabras de mentira, y esa, de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, es Satanás. Satanás es quien pone estas palabras, y tiene 2 instrumentos a su servicio. Tiene el instrumento de la cultura sin Dios, el mundo que no conoce a Dios,
Y el hombre que en su naturaleza no ha sido transformado para tener ese encuentro que ilumine su vida, ese encuentro en el cual él conoce a su Dios. Así que cuando ese hombre camina sin Dios, también se convierte en un instrumento de las mentiras que puede venir de este lado de la oscuridad. El salmista, hermanos, decía estas palabras que son preciosas. El salmista decía así: líbrame de mentirme a mí mismo. Líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas, oh Dios. Y eso es lo que nosotros estamos buscando en esta noche. Que podamos entender, hermanos, cómo es que estas mentiras se meten en la cultura del mundo, dentro de la cultura de la iglesia también, y cómo estas mentiras pueden afectar la vida emocional y espiritual de las personas. Así que, Kay, si me ayudas con la siguiente. Las mentiras que te destruyen. Hablamos, hermanos, de 3 niveles. En primer lugar, hermanos, hablamos de esas mentiras que son declaraciones de autosuficiencia y empoderamiento del hombre sin Dios. ¿A qué me refiero? La palabra de Dios nos habla en diferentes pasajes, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, acerca de una naturaleza que nosotros tenemos. El apóstol Pablo se refiere a esta naturaleza como la carne, como el hombre natural, como el hombre carnal, el hombre que no busca la voluntad de Dios, el hombre que es llevado solamente por sus propios anhelos, aspiraciones, deseos, sin tomar en cuenta a Dios. Ahora, dentro de esta carne a la que se refiere el apóstol Pablo, de esta naturaleza vieja, pecaminosa, de este hombre natural, como lo llama el apóstol Pablo, hay algunas mentiras que se han metido y que nosotros creemos muy fácilmente. Y veremos, hermanos, que estas mentiras también producen algo dentro de la vida interior. Estas declaraciones, hermanos, nos hablan, por ejemplo, ustedes habrán escuchado esta expresión: yo puedo, sin la ayuda de nadie, no te necesito a ti. Estas expresiones, hermanos, lo que tienen justamente es un asunto de orgullo y de necedad dentro del corazón. Despreciamos cualquier tipo de ayuda, incluso de la ayuda de Dios. El otro aspecto dentro de estas mentiras que se dan en estas declaraciones del hombre natural es el caso contrario, es buscar la conmiseración y decir: pobre de mí, nadie me entiende, nadie me escucha, no sé qué me pasa, todo lo que hago me sale mal. Y esa situación, hermanos, también va minando nuestra propia autoestima y la confianza que podemos tener en Dios. Pero también, hermanos, podríamos decir, hermanos, que estas situaciones que nosotros escuchamos o estas declaraciones tienen que ver, hermanos, con otra costumbre que se da dentro de la gente, y yo me temo que aún dentro de los que somos cristianos. Y me estoy refiriendo, hermanos, al asunto de mezclar continuamente las falsedades con las quejas. Y entonces aprender a quejarnos por todo lo que está ocurriendo. Y no nos damos cuenta, hermanos, de que estos pensamientos, estas quejas, lo que están haciendo justamente es romper la relación que podríamos tener con otra persona. Tan sencillo como esto. De los que están escuchándome, ¿a quién le gusta estar con una persona que continuamente se queja? Que todo el tiempo está lloriqueando por las cosas que le están ocurriendo. Cuando tomamos esto como hábito de vida, lo que ocurre como consecuencia, no solamente que vamos en deterioro de nuestra propia autoestima, sino que rompemos las relaciones con las personas que podrían ayudarnos. Y hay otros, incluso hay canciones como esta canción que cantaba apasionadamente Frank Sinatra, A Mi Manera. Hay muchos cristianos y muchas personas que quieren vivir la vida exactamente así, sin que nada les diga nadie.
como aquella película de niños del Rey León, que quiero vivir sin que nadie me diga lo que tengo que hacer. Y eso, mis queridos hermanos, esa situación de independencia, de no reconocer la ayuda de ninguna otra persona, es justamente lo que produce los sentimientos de soledad en el futuro. ¿Y qué podríamos decir, hermanos, acerca de estas declaraciones que a veces se meten dentro de nuestro pensamiento, que son culturales, pero que se meten dentro de nuestro pensamiento? De que lloren en la otra casa, a que lloren en la mía, que lloren en la otra. Entonces, ese pensamiento egoísta, hermanos, lo que va haciendo es rompiendo justamente las relaciones y metiéndonos en una situación de soledad, en la que, como dijimos en el domingo pasado, esta emoción de soledad va rompiéndonos poco a poco hasta perder la alegría de vivir. Hace muchos años vi una película de, no sé, era de los años 50, 60, en donde había, creo que entró una voz, Mariel, ok, una película de los años 50 o 60, en donde había un hombre que tenía esta frase y la repetía continuamente: primero yo, después yo, y que se hunda el mundo. Y al final lo que ocurre dentro de esa película es un asunto de que se da con unos perros, hay rabia y pierde a su hijo, y ese pensamiento de primero yo y después yo, que está presente en el hombre carnal, en el hombre natural, en el hombre que no busca a Dios, finalmente ocurre lo que Dios dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. También, hermanos, dentro de estas declaraciones de lo que podemos hablar de lo que ocurre con la carne, con el hombre natural, tenemos que analizar, hermanos, y ver que hay ataques a la autoestima y al valor personal de otros. Yo he estado en más de una conversación donde un padre le dice a su hijo o a su hija pequeña: cállate, esta es una conversación de adultos, no hables. Y he tenido que hablar con la persona para decirle: no, perdóneme, los niños también son personas que tienen inteligencia y pueden opinar. Si usted en este momento le quita la posibilidad de que él hable, usted se está quitando la posibilidad de que el niño se comunique con usted en el futuro. Todos estos ataques hacia nuestra autoestima, hermanos, están dentro de esta categoría de las palabras que nos van destruyendo poco a poco y van destruyendo las relaciones que tenemos en la familia. Si dentro del hogar, hermanos, en este afán de mostrar que nosotros somos más fuertes, ofendemos a la otra persona con palabras altisonantes o con palabras rudas, va a ocurrir exactamente lo que alguien declaró en un libro: quien utiliza la fuerza genera debilidad. Yo puedo aparentar ser muy fuerte, pero cuando utilizo la fuerza de las palabras groseras, lo único que sucede es que creo una débil relación. Y los matrimonios y los hijos, los matrimonios se destruyen y los hijos se van. Porque justamente no hubo una plena conciencia de que todas estas palabras van destruyendo justamente lo que Dios ha formado y Dios ha querido como algo bueno, que es la familia. ¿Y qué podríamos decir, hermanos, acerca de las comparaciones? Cuando nosotros nos metemos, hermanos, en un asunto de comparar, lo que está ocurriendo es que puede pasar una de dos cosas. O nos llenamos de orgullo al ver que algunas personas tienen mucho menos de lo que nosotros tenemos, llámese dinero, llámese inteligencia, llámese belleza, llámese estatura, llámese una mejor casa, un mejor coche. Cuando nosotros nos encontramos por la comparación en un nivel más bajo del que nos estamos comparando, acaba con nuestra autoestima y nos hace pensar
que nosotros no somos tan importantes. Cuando estamos del otro lado, es decir, cuando tenemos mucho más que lo que tienen los demás, nuestra vida se llena de orgullo. Y lo que Dios nos dice en su palabra es que Él mira de lejos al altivo. Él mira de lejos al altivo. Y podemos ganar cierto reconocimiento, cierta reputación por las cosas que nosotros hemos logrado, pero estamos perdiendo lo más valioso, que es la presencia de Dios. Y finalmente, en este punto del que estamos hablando, de nuestra carne, del hombre natural, de esta naturaleza vieja que está dentro de nosotros, tenemos que hallar, hermanos, que hay otra cosa que hacemos continuamente, y son las críticas y los juicios de valor. Y seguramente que ustedes habrán escuchado alguna vez esta frase. ¿Ves a esa señora que va caminando? Si yo te contara. Y con esos juicios de valor, hermanos, con esa crítica que nosotros estamos haciendo, nos estamos trayendo sobre nuestras propias espaldas, mente, conciencia, alma, también el juicio de Dios. Porque el Señor nos dice que con la vara que nosotros medimos, así nos volverán a medir. Que podríamos decir, hermanos, en esos juicios de valor acerca de este sentimiento que se da cuando alguna persona está prosperando más que otra y se produce esa incomodidad dentro que se llama la envidia. Y hasta como mexicanos tenemos una frase, ¿no? Si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñosos habría? Así que toda esta crítica, los juicios de valor, hermanos, son palabras que no vienen de Dios, vienen de otra fuente y que van deteriorando poco a poco nuestras relaciones, nos deterioran a nosotros y rompen justamente esa posibilidad de que tengamos comunión con los hermanos, con los amigos, con la familia, pero principalmente con Dios. Y luego dentro de esta gráfica que les mostraba, hermanos, bajamos todavía aún más a otro nivel. Y cuando bajamos a otro nivel, ya no se trata únicamente de las cosas que yo estoy pensando o creo, de las creencias que tengo acerca de cómo es el mundo y cómo se mueve el mundo. No, en el siguiente nivel, cuando bajamos, el Señor nos habla, hermanos, acerca de lo que encontramos justamente en el mundo. Pero antes de ver esa, terminemos, hermanos, con el versículo, la anterior, la 6. Cuando dice el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 7, 20 y 23. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas estas vilezas provienen de adentro del corazón, de adentro de la mente del hombre. Esas son las que los contaminan. Ok, ahora sí, si me ayudan, seguimos con la siguiente, Kate. Así que bajamos al siguiente nivel. Qué feo. Entrar al mundo oscuro y encontrar, hermanos, que dentro de este mundo oscuro tenemos las declaraciones de una cultura sin Dios. Y el Señor Jesucristo nos dice en Marcos capítulo 8, versículo 36. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Qué beneficio hay de conquistar todas las cosas que el mundo nos está ofreciendo y darnos cuenta al final de que nuestra vida es tan vacía? Porque aquellos que se obstinaron por ganarse al mundo, finalmente se van con lo mismo que trajeron. Es decir, con nada. Con nada. Ahora, hermanos, observen algunas mentiras que se dan dentro de esta cultura sin Dios. El dinero. Poderoso caballero, don dinero.
Lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios es que esta declaración cultural, hermanos, está contrastada justamente cuando el Señor nos dice que los que aman al dinero, provocan toda esta clase de males que se dan en la sociedad. ¿De dónde vienen las guerras? Dice el Señor. ¿De dónde vienen todas estas pasiones, estas competencias, este deseo de ganar más? Del amor al dinero. La postura cultural es: gana mucho dinero para que tengas el reconocimiento del mundo, de la gente, de la sociedad. La postura de Dios es: utiliza el dinero y ama a las personas. El mundo dice lo contrario: ama el dinero y cuando tengas dinero utiliza a las personas. Pero como dice nuestro hermano Gilberto Gutiérrez Lucero, es inmoral amar al dinero y utilizar a las personas. De estas declaraciones culturales también podríamos hablar acerca de la autoridad. Algunas personas tratan de lograr un objetivo en la vida y piensan que no importa a cuántos tengan que pisotear para llegar y escalar justamente los niveles de autoridad. Hace algunos días, mientras estaba mi esposa y yo caminando, nos encontramos con una persona que vendía yogur, y un yogur riquísimo, por cierto, un yogur natural, y en la plática salió que él tiene un doctorado en antropología. Y obviamente la pregunta obligada era: ¿y si tiene un doctorado, por qué está vendiendo yogur? Decía: porque como doctor no gano nada. Y como vendiendo el yogur, sí tengo dinero. Dice: y además porque me cansé de esta situación, de que estando dentro del sistema, todo mundo te pisotea para tratar de llegar a una posición más alta. Eso es el valor del mundo. Y lo que Dios nos habla, hermanos, es que el orgullo y la opresión sobre los humanos no es otra cosa sino algo inmoral. ¿Y qué podríamos hablar, hermanos, de esta manifestación de la cultura, que son los objetos de signo? ¿Cuáles son los objetos de signo? Aquellos objetos que dan la apariencia de que nosotros estamos en otro nivel. Y entonces, si tú tienes el mejor carro, un carro europeo, si tú tienes la mejor casa en alguna zona residencial, entonces tu valor es más alto. Pero el Señor nos dice: guárdate de esto. Guárdate de esto. ¿Qué sentido tiene que trates de ganar a todo el mundo si al final pierdes tu propia alma? Y no porque esté mal el que Dios nos bendiga con un coche, con una casa, con dinero, con un trabajo. Es toda una bendición. La bendición de Dios es la que trae felicidad. Esa bendición enriquece a la vida del hombre, pero no es la mentira cultural en la que nos hemos estado metiendo como sociedad. Y lo mismo podría decirse acerca del valor exagerado de la belleza en los certámenes, de la inteligencia en las pruebas o competencias que hay entre universidades, de los antivalores que se manejan actualmente, de la sensualidad y hedonismo con el que se maneja la sociedad y que lo único que producen es abuso físico, enfermedades, infidelidad, o de la ideología de género, que lo que produce es justamente fallar al plan de Dios y terminar con una cadena generacional. Cuando las personas se meten en esta situación, hasta allí queda la cadena generacional que ha venido a través de cientos de años y se pierde totalmente. Eso es fallar al plan de Dios. Así que Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17, nos dice estas palabras. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre.
Así que el Señor nos dice, sí, vas a encontrar muchas cosas y te van a ofrecer toda clase de placeres, toda clase de situaciones agradables. Pero toma en cuenta esto, se va a acabar. Para ti, en el lapso de 20 años, 30 años, 50 años, 60 años, se va a acabar. Y después de esto, viene la vida eterna. La vida eterna, cerca de Dios o alejado de Dios, si caíste en estas mentiras que te van destruyendo poco a poco. Y finalmente, hermanos, llegamos a este otro nivel más abajo, más profundo de las mentiras, las palabras que te destruyen. Y entramos justamente, hermanos, al terreno de las declaraciones oscuras del maligno. Y 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. El tono, hermanos, de esta clase bíblica, de este estudio, ha sido diferente al que hemos tenido en otras semanas. Porque en otras semanas siempre ha habido como un mensaje muy esperanzador. Pero como pastor, hermanos, a mí lo que me preocupa también es que cuando nosotros no tenemos el conocimiento exacto de las cosas, podemos caer en error. Y cuando el apóstol Pablo nos dice, nosotros no estamos ignorantes de las maquinaciones malignas, de los planes perversos que tiene el enemigo, no estamos ignorantes, sabemos cómo actúa. Ese, hermanos, es mi trabajo ahora como pastor, tratar de decirle, hermano, hay cosas en las que tienes que tener cuidado, porque este lenguaje que utilizas, estas declaraciones que tienen, no provienen de Dios, provienen de otra fuente, y poco a poco van a ir terminando. ¿Qué es la manera? ¿Cómo es la manera como actúa Satanás? Cuando nosotros, hermanos, empezamos a ver en la historia bíblica el actuar de este enemigo de nuestras almas, encontramos desde el libro de Génesis, en los primeros capítulos, esta declaración. ¿Con que Dios te ha dicho? No. El diablo, hermanos, empieza por desacreditar a Dios y meter la duda dentro de tu corazón. Y le dijo a Eva, ¿con que Dios te ha dicho que si tú haces esto te vas a morir? No es así. No es así. Sino que Dios sabe que en el momento en que tú hagas esto vas a saber tanto como Él. Por eso te lo está prohibiendo. Pero la estrategia preferida del enemigo, hermanos, es desacreditar a Dios, meter la duda y entonces sembrar sus propias palabras de mentira. Satanás tiene un odio hacia la verdad. Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo. Él odia la verdad. Como odia la verdad, a lo largo de todos los siglos se ha empeñado por hacer dos cosas. Una, empoderar al hombre y hacerle ver que el hombre puede ser igual a Dios. El hombre es un Dios pequeño. Y la otra manera es minimizar al Hijo de Dios y decir, no, Él no es Dios. Él es solo un hombre como tú y yo. Cuando siembra esta clase de dudas, ya estás listo para caer en el error. Satanás, hermanos, cambia la verdad por error. Pone la traición como un bien máximo. Cuando digo esto, me acuerdo de esos misioneros que llegaron a la isla de Papúa a tratar de evangelizar a una comunidad que literalmente vivía como hace 5,000 años. Y cuando ellos trataron de llegar y compartir la palabra de Dios, lo que hicieron estos hombres fue justamente matar a aquellos misioneros, y lo hicieron a través del engaño. Cuando llegaron otros misioneros y trataron de compartir el evangelio y les hablaron de Judas,
diciendo que Judas había traicionado al Señor Jesús y lo había hecho con un beso, eso les causó una felicidad impresionante a aquellos hombres, porque para ellos el bien máximo era la traición. El ladrón, nos dice el Señor Jesucristo, no viene sino para robarte, para matarte y para destruirte. Y su estrategia justamente es cambiar la verdad por el error, poner otros antivalores para que la gente piense, yo estoy bien, tú estás bien, no pasa ninguna cosa mala. Me llamó mucho la atención, a veces cuando estoy estudiando la palabra y recuerdo la palabra, pero no recuerdo la cita, le oprimo a Siri en el teléfono y le pregunto, ¿dónde dice la Biblia que Jesús es la verdad? Y la leyenda que aparece allí es, no te entiendo. Y le vuelvo a preguntar y me contesta, interesante pregunta. Pero cuando se trata de hablar de la verdad, pareciera como que estuviera programado para decir, no sé de qué me estás hablando. Hay que ser más específicos y citar algunas palabras bíblicas para que finalmente te ponga la cita bíblica. Pero es algo muy, muy interesante que me ha ocurrido. Ahora, cuando nosotros, hermanos, estamos dentro de este camino, dentro de esta fe, y el apóstol Pablo nos dice, porque no ignoramos sus maquinaciones, porque no ignoramos la manera como él actúa. Yo te quiero decir algo que es muy común, incluso en aquellos que están dentro del camino de Dios. Lo que Satanás hace es echarle la culpa a Dios de lo que te está pasando ahora. Y algunas personas llegan a decir, aún siendo cristianas, ¿por qué Dios me está haciendo esto? ¿Qué le he hecho a Dios para que me haga de estas cosas que me están pasando? Y eso, mis queridos hermanos, no viene de la fuente de Dios. Eso viene del nivel más bajo de la oscuridad, de las palabras de mentira que vienen de parte del enemigo, de Satanás. ¿Cuál es el propósito? Meterte en una situación de total desesperanza para que te olvides de tu Dios. Así que Satanás fomenta lo relativo. Tú estás bien, yo estoy bien. Tú tienes tu manera de pensar, yo tengo mi manera de pensar. Pero la verdad es única. La verdad es lo que nos ha expresado el Señor en su palabra. No hay verdades relativas. Ataca la fe y a quienes la profesan con persecuciones. Es triste decirlo, hermanos, pero estamos en el siglo XXI y todavía, hermanos, hay persecuciones en todo el mundo por causa de la fe. Todavía en el sureste de nuestro país hay mucha gente desplazada porque han confesado que Jesucristo es su Señor y no los quieren porque tratan de meter una revolución de amor, de transformación, de verdad, de cuidado, y cuando en esas comunidades se dan cuenta de lo que está pasando, prefieren meter a gente violenta, agresiva, para que los maten o mutilen y los puedan sacar de ese lugar. Estamos viviendo en un tiempo en el cual Satanás utiliza todas sus armas para destruir la fe de aquellos que han confiado en él. Nos dice Juan capítulo 8, 44. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Termino, hermanos, haciendo esta pregunta y leyendo 2 versículos de la Biblia. Si esta situación que les planteo, hermanos, es de 2, o nos elevamos
o descendemos en estos niveles, en estos tres niveles de la carne, del mundo, la cultura y de Satanás. ¿Cómo lidiamos nosotros, hermanos, con esta situación? Y lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, es que la única manera de lidiar con toda esta sarta de mentiras que está permeando, que se está metiendo a toda la sociedad, hermanos, es solamente con el único antídoto que puede haber: la verdad. Solo se puede lidiar, hermanos, la mentira con la verdad. Solo la verdad de quién es Dios. La verdad de quién eres tú a los ojos de Dios. De cuál es tu nueva identidad delante de Dios. Solo podemos combatir estas mentiras con la verdad. Habrá mucha gente que diga cosas malas de ti, mentiras absurdas. Pero lo que el Señor te dice es: cuando digan alguna cosa falsa de ti por causa de mi nombre, tú alégrate, porque la recompensa que tengo preparada para ti es una recompensa grande. Juan capítulo 14, versículo 6 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hay muchas religiones en el mundo. Hay muchas religiones en el mundo. Pero solamente el Señor Jesucristo se atrevió a decir estas palabras: yo soy el Dios. Yo soy el Dios verdadero. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie viene a Dios si no es a través de mí. Si nosotros queremos, hermanos, iniciar en esta nueva etapa en la cual las palabras que nosotros digamos nos lleven de un nivel a otro hasta encontrar la plenitud de Dios, tenemos que salir de este mundo de oscuridad y empezar a practicar la verdad. Y me encanta lo que dice tercera de Juan 1:4. No hay nada que me cause más alegría que el oír que mis hijos hablan con la verdad. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. El conocimiento de Jesús te lleva a descubrir tu nueva identidad. ¿Y sabes una cosa? Eso le encanta a Dios, que tú le conozcas. Te doy un abrazo y te espero para el próximo jueves, en donde hablaremos acerca de estas verdades que podemos hablar y cómo estas verdades tienen un impacto para transformar nuestras emociones, nuestra mente, nuestra vida espiritual y llevarnos al nivel que Dios quiere que nosotros andemos. Que Dios te bendiga. Gracias.